Menciona a nuestros auspiciadores. Suspenso, entren ahora en adt.cl o llamen al 600-600-0238 y aprovechen la nueva oferta en alarmas ADT. Les va a gustar, apúrense porque es por pocos días. Y hay caminos que te llevan a paisajes únicos, pero el único que te lleva lejos es el que creas tú mismo. Chevrolet D-Max, ¿por qué seguir el camino si puedes crear el tuyo? Y viaja por todo Chile si quiere, porque puede ser un atardecer en el norte o un curanto en el sur. En fin, comienza a disfrutar de cada momento desde 6.000 kilómetros Latam Paz. Y prueba la bebida láctea de Acticol de Nestlé. Una botellita contiene los fitoesteroles recomendados por día para ayudar a reducir tu colesterol. Prueba Acticol de Nestlé. Y porque todo comienza y termina en la cocina, en tus proyectos de cocina, Maciza te ayuda. Ingresa a maciza.com, conoce el catálogo Maciza Cocina 2016 e inspira tu proyecto. Ustedes saben que este es el mes del cáncer de mama. Es un mes, se elige un mes en el año para, fortalecer las campañas de prevención o de cuidado, sobre todo teniendo en cuenta cifras como un estudio que acaba de aparecer que dice que el 89% de las jóvenes chilenas no conoce cómo prevenir el cáncer de mama. Es bastante fuerte o alta esa cifra, ¿verdad? Hay una campaña incluso que se está llevando a cabo, que es hashtag Sigue Mis Pasos, que hasta la presidenta de la República se puso estas zapatillas color rosa que significan que es el símbolo de esta campaña y se fotografió y la subió a Instagram. Bueno, vamos a conversar de este tema. Está con nosotros el cirujano, oncólogo especialista en mama, Hernán Waintrup, de la Fundación Arturo López Pérez, pero también lo interesante es que viene a conversar con nosotros Karin Lorenz. Ella justamente dice que por no haberse controlado antes, tal vez dijo, de haberme controlado antes, tal vez no hubiese perdido la mama. ¿Cómo estás, Karin? ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días. Hola, Silvia. A ver, interesante comenzar con la historia de Karin, porque tú dices que nunca pensaste que necesitabas hacerte una mamografía, aun cuando porque no tenías antecedentes directos, tenías molestias. A ver, ¿cómo fue? ¿Cómo es la historia? A ver, esto pasó hace ya casi 2 años, en el cual yo jugaba voleibol y en ese momento yo arrojé a un golpe que tuve en un partido, la cual obviamente en la ignorancia de uno pensando que podía haber sido eso. Que la molestia, pensaste que era el golpe de la pelota y jugando el partido. Y pasó, yo creo que puede haber sido unos 8 meses, 9 meses que ya empecé a detectar, ya no era dolor, sino que era molestia. Uh-huh. ¿Qué edad tenías en ese momento? 36. Claro, joven, ¿eh? A ver, doctor, a esa edad, ¿ya hace rato que tenemos que estar haciéndonos controles? Idealmente siempre es bueno el autoexamen. O ¿Sí? sea, la mujer debe conocerse sus mamas. Y las mamas y también las regiones axilares, porque naturalmente en esa zona también pueden aparecer los famosos ganglios, que puede ser también una señal de que algo está pasando en la mama. Uh-huh. En general, las mamografías, que es el examen que uno pide siempre de rigor, normalmente se está pidiendo alrededor de los 40 años hacia adelante. Pero si eventualmente hay antecedentes familiares. Pero si ella no tenía antecedentes familiares. Exactamente. Pero ¿por qué no empezar a hacerlo antes? Y listo, doctor. ¿Cuál es el problema de hacerlo antes? Es posible. Naturalmente, si hay lo que uno considera en las mujeres jóvenes es el autoexamen. Ahora, el autoexamen, por otro lado, naturalmente, si es una lesión muy pequeña, no se va a palpar. Y esa mujer va a consultar naturalmente tarde si es que hay una lesión que está creciendo. Claro. Pero también debemos considerar que no es tan frecuente el cáncer de mama en mujeres jóvenes. Uno lo proyecta más allá de los 45, 50, 60 años, donde está el grueso de la población, en riesgo. Pero si hay mujeres jóvenes que tienen factores de riesgo, naturalmente que ahí hay que parar las antenitas y ver de qué se trata. Porque, por ejemplo, 1 de cada 8 mujeres podría desarrollar un cáncer de mama. Claro, eso es una cifra muy es fuerte, cifra alta. grande. En etapa precoz, cuando no se han comprometido los ganglios, el cáncer de mama tiene una tasa de curación del 98%. Entonces, con esa cifra, obvio que uno dice, por favor,
hagámonos los exámenes. ¿Ah? A ver, ¿cómo siguió tu historia, Karin? Bueno, luego, después de ese tiempo, ya llegué a la fundación en el cual arrojó que era un cáncer de... ¿Pero quién te dijo, Karin, por esas molestias, anda a hacerte un examen? ¿Cómo fue? Lo que pasa es que estaba en Serena de vacaciones con mi hijo y mi hermana me llamó la atención. Me dijo que eso ya no podía seguir así. Y yo le dije, no, pero si estoy de vacaciones, ¿cómo me voy a hacer esto ahora que estoy de vacaciones? Llegando a Santiago, obviamente, empecé a hacer todos los chequeos. ¿Podrías describirnos las molestias que sentías? Es que en realidad era molestia y después ya cuando tú te palpas ya era algo ya era una dureza, ya que... Claro, al principio, por eso te digo, pasaron 8 meses, pero yo antes sí me había palpado algo que yo lo arrojé, como te decía, claro, a un golpe, que en realidad nunca fue un golpe. Claro. Y era el tumor y de hecho era bastante grande. Ya, tú te palpabas entonces esta dureza, pero también te molestaba algún dolor. Claro, al dormir para ese lado ya era como ya un poco de... Pero no es tan grande una molestia, pero sí ya sentía una molestia pequeña, pero más era al palparse, ver esta protuberancia que uno... Ahora, tú llegas entonces inmediatamente a Santiago y te haces la mamografía. Sí. ¿Qué pasó ahí? Sí, ahí obviamente es un shock para uno saber que tiene cáncer, porque aparte que yo no tenía antecedentes familiares, entonces relativamente, bueno, yo a mis hijos, a los 3 les di de amamantar, tuve mellizas, mis últimas hijas son mellizas, entonces de repente uno dice, claro, te dicen que mientras tú más de mamar le das a tus hijos, no te va a pasar. Saqué el premiado nomás y me pasó y bueno, y luego después de eso vino todo el proceso de los exámenes que te hacen. Después obviamente pasé, como el tumor era bastante grande, había que pasar por una quimio. Luego de las 36 sesiones que hice de quimio, vino el tema de la operación. Claro. Y después viene la radio, en el caso mío. A ver, doctor, ¿cómo lo que le pasó a Karin, ella lo podría haber detectado antes? ¿Qué debería haber hecho uno en el caso de ella? Bueno, es muy gráfico lo que cuenta Karin. Sí. El tumor o el cáncer de mama es silente, es decir, va a crecer, incluso puede tener un tamaño grande dentro de la mama o ocupar un gran volumen en la mama y no ser sintomático. En esos casos naturalmente la mujer consulta porque tiene un aumento de volumen. Eso ya significa que el tumor ha crecido, por lo menos debe haber estado creciendo 1 año, 2 años, 3 años. Es rápido. De tal manera que, y lo más probable que ya a esa altura, con un tumor que es palpable, ya puede haber compromiso de los ganglios de la zona axilar. Entonces naturalmente hay que actuar rápidamente cuando llega esa paciente en esas condiciones, hay que actuar rápidamente porque hay que eliminar la gran cantidad de células tumorales que en ese momento están desarrollándose y creciendo, y uno parte, como bien cuenta Karen, con quimioterapia. Un tratamiento con drogas, con fármacos, que rápidamente van a estas células, las eliminan, no solo las que están en la mama o en los ganglios, sino cualquier célula que ya no se pesquisa en imágenes, en escáner o mamografía, que están a distancia. Y esa quimioterapia naturalmente, que hoy en día felizmente hay muy buenos fármacos, eliminan estas células, bajan el tamaño del tumor incluso hasta niveles de milímetros o desaparecer, con lo cual las terapias que continúan, que es la cirugía y la radioterapia, naturalmente van a hacer un efecto mejor. O sea, primero hay que atacar con quimioterapia el tumor y después viene, si es siempre es necesaria una cirugía para extirpar la mama o no. Claro, en este caso en particular, sí, había masa tumoral. Entonces uno tiene que actuar rápido con la quimioterapia. Y como dije, eso va rápidamente a disminuir el tamaño para ir a una cirugía en que uno radicaliza el proceso, es decir, deja sin elementos oncológicos celulares el área donde está la mama y la región de los ganglios a nivel axilar. Y después, como mecanismo de seguridad, se hace la radiación o radioterapia, que es en los tejidos donde estaba el órgano, la mama, y en la región axilar. Y con eso uno se asegura de que no vuelva a reaparecer un tumor en esa zona. Después está el tema también psicológico, Karin, ¿no?
qué tipo, Karin Lorenz, que está conversando con nosotros, que ella ha vivido esta experiencia y que le extirparon una mama, ¿no es cierto?, después de la quimioterapia y 2 ganglios también, y finalmente hizo la radioterapia. Pero todo eso es un proceso también bastante, me imagino, difícil, ¿no?, emocionalmente, de mucho susto. ¿Quién te ayuda en esos casos? ¿Qué le dirías tú a las mujeres? Bueno, en ese caso te ayuda tu familia, tu entorno, la gente que te rodea. Eso yo creo que es primordial en esto, que sientas el apoyo y no que se compadezcan de uno, sino que te tiren siempre para arriba. Y lo otro es estar bien la mente, siempre la mente positiva y tener, obviamente, dar la lucha contra esto que es el cáncer y de decirle a las mujeres que sí se hagan el autoexamen, que sí se hagan los exámenes, las mamografías a tiempo, porque se puede evitar. O sea, yo podría haber evitado muchas cosas. El miedo más que nada te lleva a que de repente no dejes pasar el tema de salud. Uno se preocupa muchas veces su familia, los hijos, el trabajo, muchas cosas, entonces tú dejas este lado que es tan importante, lo dejas de lado. Entonces yo digo eso, o sea, les recomiendo que a las mujeres que tengan que hacérselo, ojalá, bueno, el doctor como dice después de los 40, pero si tienes antecedentes, lógico que tienes que hacértelo mucho antes. Claro, porque sabemos entonces cuáles son los factores de riesgo, como ya nos decía el doctor, ¿no es cierto?, es esto de antecedentes familiares, pero también obesidad, alcohol, a mayor edad aumenta el riesgo también, haber tenido la primera menstruación a menos de los 12 años, muy niña, ¿no? También arriesga, aumenta los riesgos, pero lo que es interesante también decir, doctor, ¿por qué vale la pena todo esto? Es porque la tasa es muy alta de recuperación, o sea, 98% si son tratados a tiempo. Indudable, el diagnóstico precoz salva vidas. Claro, y eso es lo que uno busca y por eso se hacen todas estas campañas. Pero felizmente, si yo proyecto esto desde la década del 80, que empezaron en nuestro país, digamos, las primeras campañas en lo que es cáncer de mama, que había una oscuridad absoluta al respecto, y menos, lo que decía Karen también, el asunto de la cosa reconstructiva. O sea, en esa época, década 80, década de 90, se sacaba la mama y la mujer se iba para la casa con una tremenda cicatriz en el tórax, con lo cual no había marido, no había pareja, había un daño psicológico, sociológico importante. Eso cambió radicalmente con técnicas de reconstrucción mamaria. Naturalmente hoy día una mujer no sabe lo que es una mastectomía, porque se saca el órgano y en el mismo momento se hace parte de una reconstrucción mamaria. Entonces, ese daño psicológico, naturalmente, ya no está. Los equipos hoy en día son multidisciplinarios. No solo está el cirujano, el quimioterapeuta, el radioterapeuta, sino que hay psicólogos, psiquiatras, kinesiólogos, etcétera, que están arriba de esta mujer que está en esta situación. ¿Pero esto es en la Fundación Arturo López Pérez o en general? En general se ha instituido ya, ¿sí? Incluyendo también lo que son cuidados paliativos, que es una cosa fundamental que antes no había. Al principio tú dices, Karin, que al principio no querías un implante y que finalmente lo aceptaste. Sí. ¿Por qué te negabas al implante? Por el temor en realidad a las operaciones que venían después, porque ya pasar por tanta cosa, entonces era como más engorroso pensar de nuevo en otra operación, entonces, pero realmente yo lo recomiendo, o sea, a las mujeres que se saquen la mama, que se las coloquen, porque de verdad que ayuda un montón, ayuda en la seguridad también como mujer que uno necesita, y también, no sé, por los hijos, por el marido, no sé, por un montón de factores que uno necesita como mujer, y te sientes más segura también, entonces... Doctora, a propósito de lo que supimos hoy, que se autorizó por primera vez la venta de medicamento del Sativex, que está hecho en base a cannabis. ¿Qué opina usted sobre este medicamento, además que es justamente para aliviar problemas del cáncer de mama? Bueno, no es nuevo para nosotros eso. Hay pacientes que principalmente la utilización de este tipo de fármaco es para el manejo del dolor. Y eso, como yo dije delante, está en la unidad de cuidado paliativo y tratamiento del dolor, que cuando son bien utilizados y bien manejados estos fármacos, es una muy buena ayuda para este tipo de pacientes.
Pero es para el dolor, ¿no es cierto? No es Principalmente está manejado para esa situación, indudable. Claro. Pero da un bienestar naturalmente también. Claro, pero es en particular para el cáncer de mama. No. Está en general se puede dejar para varios otros tipos de tumores en el manejo principalmente de lo que es dolor. ¿Tú sufriste mucho de dolor, Karin? No, era como decía el doctor asintomático. Sí. No. Pero después obviamente fue después un ya es largo, ¿no? Sí, pero como le decía anteriormente, había que estar con la mente puesta en que te ibas a sanar, y aparte de ver a tus hijos, el día a día te daba como más fuerza, y en realidad dolores, sobre todo cuando la gente dice, las quimio, que te va a pasar esto, eso, de verdad que por lo menos en mi caso, yo nunca caí a la cama, de repente, una vez, de cuando, pero yo comía, o sea, yo hice como que fue todo lo contrario a una paciente normal. Yo fui anormal en ese momento. Y ahora después viene el control, supongo, sí. Porque hasta que la dan de alta una, ¿no? Como a los 5 años ya te pueden decir, ya estás libre de recaer o... Sí, generalmente así, hay ¿no? un seguimiento. Sí. Que va desde una terminado la última terapia, un seguimiento que se hace primero con controles clínicos y una vez al año un estudio de imágenes, los primeros 5 años. Y después se pasa al control habitual como cualquier mujer que tiene que controlarse con exámenes de mama una vez al año. Bueno, ahí está entonces todo lo que hay que saber, porque hay cifras realmente que todavía a esta altura del partido, con todas las campañas, con todo lo que se sabe, con todo lo que en los medios de comunicación hacemos siempre, que es hablar sobre este tema, el 68% de las mujeres mayores de 35 años no se ha hecho una mamografía en el último año. El 24% de las mujeres declara que no la necesita. El 45% dice que no tiene tiempo para hacer esta mamografía, que se le olvida o que no le gusta o que no sabía. En fin, y decir también que la Fundación Arturo López Pérez cuenta con 6 mamógrafos móviles que recorren el país efectuando mamografías gratuitas, y eso es bien importante. En general, en la salud pública, en la salud privada, hay acceso a todo esto, ¿verdad, doctor? Así que atención. Y hacerse, controlarse. La mujer debe controlarse, efectivamente. Con eso va a ganar. Bueno, le queremos agradecer entonces al cirujano oncólogo especialista en mama Hernán Weintrup de la Fundación Arturo López Pérez, y a Karin Lorenz, que justamente con su testimonio estoy segura que es la mejor campaña, contar una historia, porque uno es chuta. A mí también me podría pasar. Gracias, Karin. Sí. Gracias, doctor. Que les vaya muy bien.